Bueno, chicos, hoy vamos a ver un tema que es el de suma y resta de vectores. Ahora, la suma y la resta de vectores se puede hacer mediante el método analítico y mediante también el método gráfico. Vamos a hacer primero el método gráfico. Entonces, vamos a suponer que tenemos un diagrama con dos vectores, el vector A y el vector B. Y yo quiero sumar el vector A con el vector B. Ahora, cuando ustedes aplican la suma de vectores, el resultado de esa suma es también otro vector. ¿Cómo se puede encontrar ese vector? Bueno, hacemos lo siguiente. Nosotros copiamos la forma del vector A y lo trasladamos a la punta del vector B. Entonces, el vector resultante corresponde a la suma de los vectores. Este vector que está aquí entonces sería el vector C, definido tal que C es igual a A más B. Ustedes lo piensan, el orden de la operación no debería ser importante. Uno podría perfectamente copiar, en lugar de A, copiar al vector B de esta forma. Y la punta debería estar en el mismo lugar. A veces este método se le conoce también como el método del paralelogramo. En el caso en particular en que nos pidan encontrar la resta de vectores, ahí la diferencia sí es importante. Lo que uno hace en este caso es, bueno, le piden encuentre el vector D, tal que D es el vector A menos el vector B. Entonces, como el vector B es el que estamos restando, vamos a copiar el vector B, pero lo vamos a copiar invertido, de esta manera. Y luego la punta del vector B invertido se coloca en la punta del vector A. Entonces, esto que está acá corresponde a menos el vector B y por lo tanto el vector resultante sería este de acá. Vean que apunta hacia el cuarto cuadrante. Este sería el vector D. En este caso no sería equivalente restar el vector A al vector B, ¿verdad? Porque la resta sí respeta el orden. O sea, en el caso de la resta sí es importante aclarar bien el orden de la operación. Muy bien, ahora vamos a introducir un tema nuevo que es el de vectores unitarios. Los vectores unitarios son aquellos que tienen una magnitud igual a 1, o sea, una unidad. Si estamos trabajando en sistemas con unidades, entonces habría que especificar si es un metro, un centímetro, una pulgada, un newton, un metro entre segundo, ¿verdad? O lo que sea. Pero sea cual sea el sistema de unidades, vamos a suponer que el vector unitario tiene un valor de 1, una magnitud de 1. Entonces, vamos a definir específicamente dos vectores unitarios muy importantes. Vamos a definir un vector unitario que apunta hacia el eje X positivo. Este vector unitario lo vamos a llamar el vector Y. Pero es como una letra I con un techito. Y vamos a imaginarnos a un vector unitario que apunta en la dirección positiva del eje Y. Sería este de acá. A este le vamos a llamar el vector unitario J. Pero es J con un techito. O sea, por convención, siempre que a un vector le pongamos un techito, significa que es un vector unitario. Por lo tanto, ese tipo de vectores no se escriben con una flecha. Entonces, uno puede representar un vector cualquiera con ayuda de los vectores unitarios. Por ejemplo, uno puede decir que en este caso el vector A que dibujamos en color rojo, el vector A tiene que ser igual a 3 veces el vector Y más 2 veces el vector J. Y de hecho, esta forma de representar un vector es equivalente a hacerlo como si fuera una suma de vectores. Porque si ustedes lo piensan, ¿verdad? Bueno, esto que voy a dibujar sería entonces 3 veces el vector Y, ¿verdad? Esto sería
3 veces el vector y. Y luego este otro vector que está acá sería 2 veces el vector j. Entonces es realmente una suma de vectores, porque usted está poniendo el 2j en la punta del 3i. En general, podemos decir que cualquier vector a va a ser igual a la componente ax en i más la componente ay en j. Y si fuera un vector en 3 dimensiones, entonces nosotros inventamos el vector unitario k. K sería un vector unitario en la dirección del eje Z, si lo hubiera, ¿verdad? Entonces el vector A sería AX en Y más AY en J más AZ en K. Ahora, existe un método analítico para sumar vectores. Analítico quiere decir que usted lo puede resolver sin hacer ningún dibujo. Lo puede hacer a partir de hacer ecuaciones. Entonces, digamos que tenemos dos vectores A y B, donde A tiene una componente AX y componente AY, y el vector B una componente BX y BY. Entonces, ambas componentes se representan multiplicándose por el vector unitario I y J. Entonces, si yo quiero encontrar cuánto es A más B, yo lo que hago es sustituir. Entonces digo que el vector C es igual, primero, bueno, a vamos a poner a en este paréntesis. A sería AX en Y más AY en J, cierro paréntesis, más el vector B. Entonces escribo BX en Y más BY en J, cierro paréntesis. Ahora, cuando yo sumo vectores, tengo que tener cuidado de sumar únicamente vectores que sean semejantes. Yo lo que puedo hacer es agrupar el término que tiene I con el que tiene AI y el término que tiene J con el que tiene J. Entonces, el vector C sería igual a AX en Y más BX en Y más AY en J más BY en J. Y esto es equivalente a decir entonces AX más BX y más paréntesis AY más BY, cierro paréntesis J. Entonces, esto es equivalente a suponer que esto es mi correspondiente CX y esto es mi correspondiente CY, ¿verdad? De manera tal que C es un vector CX en Y más CY en J, donde CX es AX más BX y CY es igual a AY más BY. O sea, en resumen, lo que todo esto quiere decir es que cuando ustedes suman vectores, tienen que sumarlos utilizando las componentes. Por ejemplo, digamos que tengo un sistema de coordenadas X y Y. Les digo que el vector A es 1 en Y más 2 en J. O sea, es un vector con componente en el eje X de 1 y en el eje Y de 2. Y tengo un vector B que es 3 en Y más 4 en J. O sea, la componente en X es 3, la componente en el eje Y es 4. Y quiero encontrar cuánto es C igual a más B. Entonces, yo recuerdo que AX, en este caso sería 1, ¿verdad? AY sería 2. BX sería 3. BY sería 4. Entonces, CX es AX más BX. Es 1 más 3 es 4. Y CY es igual a 3, perdón, es igual a 2 más 4, ¿verdad? 2 más 4, 6. ¿Verdad? Entonces eso quiere decir que el vector C es igual a 4
en Y más 6 en J. O sea que la componente en el eje X es 4 y la componente en el eje Y es 6. Gráficamente, entonces, el vector C tendría que ser este de acá, ¿verdad? Digamos X en 4, Y en 6, y entonces el vector sería este de acá. Que ahí más o menos ustedes pueden corroborar que obedece la regla del rombo, ¿verdad? Si yo lo copio y lo pego aquí, llega donde está C, ¿verdad? Debería llegar si el dibujo fuera completamente a escala. Entonces, bueno, esa sería la forma para sumar vectores. Obviamente, para hacer restas también se cumple, ¿verdad? Si yo quisiera restar un vector, por ejemplo, si yo quisiera encontrar cuánto es D igual a menos B, entonces yo tengo que la componente de X es AX menos BX y la componente de Y es AY menos BY. Bien, sería todo por ahora.